Crié sola a mis hijos. Los saqué adelante con un solo sueldo, con 2 manos y con más miedo del que jamás les conté. Miedo a no llegar a fin de mes, a que se enfermaran y no tener con qué pagar, a que un día me preguntaran por qué su padre no estaba y no saber cómo responder sin romperles algo por dentro. Pasé años siendo para ellos casa, comida, deberes, consuelo, castigo, abrazo y techo. Años después, cuando las fuerzas me empezaban a fallar, cuando el cuerpo ya no respondía igual y la cabeza se me llenaba de recuerdos más que de planes, escuché una palabra que nunca pensé que saldría de la boca de esos mismos hijos: estorbo. No me la dijeron a la cara la primera vez. La escuché en un pasillo, detrás de una puerta entreabierta. Entre el trabajo, los niños y la abuela. Esto ya es un estorbo. Si te quedas conmigo, voy a contarte cómo pasé de ser la madre que lo dejó todo por ellos a la vieja que molesta. Y cómo, años después, los vi preguntarse, confundidos y enfadados, cómo habían perdido algo que nunca se tomaron la molestia de revisar, el lugar que realmente ocupaban en mi corazón y en mis papeles. Me llamo Rosa, tengo 71 años, y esta es mi historia real. Cuando el padre de mis hijos se fue, ellos todavía eran pequeños. No se fue de golpe, se fue despegándose poco a poco, primero llegando tarde, luego faltando sin avisar, después olvidando cumpleaños, hasta que un día dejó de llegar del todo. Me quedé sola con 2 niños, una casa en alquiler y un trabajo que no alcanzaba, pero era lo único que tenía. No hubo tiempo para llorar mucho, la verdad. Había que pagar luz, comida, cuadernos. Aprendí a vivir con pocas cosas, a remendar zapatos, a cocinar con lo que hubiera, a decir no hace falta cuando alguien ofrecía algo que sabía que no podía pagar. Mis hijos crecieron viendo eso. Nunca quise que sintieran que me debían la vida. Al contrario, les repetía: estudiad, salid adelante, haced vuestra vida, que todo este esfuerzo sirva para algo. Y salieron. Uno estudió una carrera técnica, la otra trabajó y estudió a la vez. Yo me rompía la espalda y el alma, pero me sentía orgullosa. Cuando traían buenas notas, yo decía: el esfuerzo ha valido la pena. Con el tiempo, cada uno formó su familia. Se casaron, tuvieron hijos, se mudaron. Yo me quedé en el mismo piso de siempre, con la misma mesa, las mismas ollas, las fotos de ellos graduándose, casándose, sosteniendo bebés que se parecían a ellos de pequeños. Al principio venían seguido. Domingos de comida, nietos correteando, risas. Yo hacía de madre y de abuela con gusto, preparaba su plato favorito, guardaba billetes en sobres para ayudarlos en lo que podía, me quedaba con los niños cuando lo necesitaban. Poco a poco, las visitas se fueron volviendo estratégicas. Venían cuando había necesidad. ¿Te puedes quedar con los niños? Nos han cortado un poco el sueldo. ¿Nos ayudas este mes? ¿Puedes cuidar la casa mientras nos vamos de viaje? Y yo decía que sí, porque para eso están las madres, me repetía. El día que me llamaron estorbo no fue en un grito ni en una pelea. Fue en una conversación entre ellos, pensando que yo no escuchaba. Tenía una revisión médica importante. El médico había sugerido que quizá necesitara ayuda en casa en los próximos años. Alguien que mirara por mí, que se asegurara de que comiera bien, que me acompañara a las citas. Cuando se lo conté a mis hijos, se miraron entre ellos como si les hubiera dado una mala noticia económica, no de salud. Es que yo no puedo, tengo mucho trabajo, dijo uno. Y yo con los niños y todo ya no doy más, dijo la otra. Propusieron soluciones que me hicieron sentir mercancía. Podemos rotar fines de semana. Podemos ver si hay una residencia barata. O que se quede más tiempo sola, si ella siempre ha podido con todo. Yo estaba en la cocina cuando los escuché hablar después, creyendo que yo estaba en el baño. Entre el trabajo, los niños y la abuela, esto ya es demasiada carga, dijo uno. La otra respondió: sí, es un estorbo, pero ¿qué vamos a hacer? Un estorbo. La palabra se me clavó en el pecho. No podía creer que ese fuera el resumen de mi trayectoria, de mamá, sin ti no pudimos, a mamá, ahora molestas.
No dije nada ese día. Hice lo que había aprendido a hacer siempre, tragar y seguir. Pero por dentro, algo se rompió. Empecé a notar cosas que antes no quería ver. No me preguntaban qué quería hacer con mi tiempo, solo qué podía hacer por ellos. Daban por hecho que, si algún día necesitaba una residencia, saldría de mi pensión y de mis ahorros. Pero al mismo tiempo ya hablaban de cuando falte. La casa se reparte así. Hablaban de mi futuro sin preguntarme nada. Una tarde, mi hija comentó delante de mí: «Bueno, al final, todo lo que tiene mamá será para nosotros. Es lo justo. Al fin y al cabo, somos sus hijos». Yo pensé: «Sí, sois mis hijos. Pero, ¿dónde está lo justo cuando la madre que os crió sola ahora es un problema logístico?» Empecé a sentir miedo, no solo de enfermar, sino de hacerlo en manos de gente que, sin mala intención quizá, ya me veía más como carga que como persona. Una vecina me habló de algo que yo nunca había considerado en serio: el testamento. «No por dinero», me dijo, «por paz. Para que nadie decida por ti lo que tú no has tenido tiempo de pensar». Fui a ver a un notario. No se lo dije a nadie. Entré con una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por estar ahí sintiendo que traicionaba a mis hijos. Rabia porque ellos parecían no sentir que me traicionaban cuando hablaban de mí como si fuera un mueble que estorba. Le conté por encima mi historia, lo que había hecho, lo que había oído, lo que me preocupaba. Él me explicó algo muy sencillo y muy duro a la vez. Si usted no deja nada escrito, se aplicará lo que marca la ley. Ellos heredarán como hijos porque así está previsto. Si quiere que eso refleje también cómo se han comportado, tiene que decirlo. Aquí, por escrito, ahora que está en su juicio. Hablamos de causas de desheredación, de lo complicado que era probar maltrato psicológico, de los límites de la ley. Pero también me habló de algo que casi nadie piensa, esa parte de la herencia sobre la que sí puedo decidir libremente, y de cómo podía ordenar las cosas para que quienes realmente se habían preocupado por mí no quedaran fuera, y quienes me trataban como estorbo no se llevaran un premio que no se habían ganado. No fue un movimiento de venganza, fue un acto de limpieza interna. En mi Nuevo Testamento, no los borré, la ley no siempre lo permite, pero reduje al mínimo lo que iría directo, sin condición, a esos hijos que nunca encontraban tiempo para una visita sin agenda, y asigné legados concretos a personas que sí habían estado. Una amiga que me acompañó a urgencias a las 3 de la mañana, una vecina que me trae comida cuando ve que no he bajado en todo el día, un sobrino que viene a verme porque sí. También dejé algo importante: instrucciones claras sobre quién se encargaría de manejar mi dinero si yo no pudiera, para que no fueran ellos solos quienes administrasen, en mi nombre, lo que jamás revisaron mientras yo estaba viva. Guardé ese testamento como se guarda un secreto, no para hacer daño, sino para protegerme del daño que ya estaba hecho. Mientras tanto, fuera del despacho del notario, la vida siguió igual. Mis hijos siguieron tratándome como parte del engranaje. Puedes venir a dormir con los niños mientras salimos. Puedes prestarnos un poco para la entrada del coche, luego te lo devolvemos. Puedes quedarte con el perro, puedes esperar el fontanero, puedes. Hubo un día clave, un día en que mi cuerpo dijo basta y mi boca también. Habían organizado unas vacaciones en familia. Hablaron del viaje, de las reservas, de las actividades, de qué harían los niños. Yo escuchaba, contenta de que contaran conmigo, hasta que oí esta frase: «Lo bueno es que si mamá viene, nos puede ayudar con los niños y así descansamos un poco». Yo pregunté: «¿Y yo cuándo descanso?». Se hizo silencio. Mi hija respondió medio riendo: «Bueno, mamá, tú ya viviste todo, ahora te toca ayudar». Ahí lo vi claro. Para ellos mi historia ya estaba contada. Para mí, no. Ese mismo día les dije algo que no esperaban. No voy de vacaciones a trabajar. Si queréis que vaya, será como invitada, no como niñera. Hicieron gestos de molestia. «Te estás poniendo difícil. Últimamente estás rara. Parece que todo te molesta». Yo ya no me justificaba tanto.
Sabía lo que sabía. Sabía lo que había firmado. Pasaron los años. Las cosas no cambiaron demasiado en la superficie. A veces había ternura, a veces reproches, a veces silencios largos. Yo seguía ahí, pero no como antes. Empecé a decir no más veces. Empecé a guardar para mí algo de mi pensión. Empecé a pasar más tiempo con gente que me veía como persona, no como recurso. Cuando murió una vecina y se leyó su testamento, vi en vivo esa mezcla de sorpresa, rabia y dolor en los herederos que esperaban más de lo que recibieron. Pensé, algún día a ellos les pasará algo parecido conmigo. Y pasó. El día que yo falté, porque ese día siempre llega, aunque no lo cuente aquí en primera persona, mis hijos se sentaron frente a un notario convencidos de que sabían cómo se repartiría todo. Pensaban en la casa, en los ahorros, en las cosas que ya se habían repartido de palabra entre ellos. Nunca se habían preocupado por revisar nada mientras yo estaba viva. Nunca preguntaron si yo había cambiado algo, si mi opinión sobre ellos seguía siendo la misma. Cuando el notario empezó a leer, el aire cambió. No voy a entrar en detalles jurídicos, solo te diré esto: no entendieron nada. No entendieron cómo habían perdido parte de lo que ya daban por suyo. No entendieron por qué determinadas cosas iban para personas de fuera. No entendieron que esa parte que perdieron no se la quitó un extraño, se la quitó su propia indiferencia. En esa lectura estaba también una carta mía. Una carta corta, sin insultos, sin dramatismos, donde decía algo así: crié sola a mis hijos. Di por hecho que eso bastaba para que me vieran siempre como madre, no como estorbo. Cuando empecé a sentir que mi presencia molestaba más de lo que alegraba, decidí que mis decisiones, al menos estas, no serían automáticas. Este reparto no es un castigo, es un espejo. Cada uno sabe qué hizo o dejó de hacer mientras yo estaba viva. Lo que no revisaste entonces, no lo des por tuyo ahora. Si tú estás escuchando esto y has criado sola a tus hijos, y ahora, en la vejez, sientes que te han relegado al rincón del estorbo, quiero decirte algo muy importante. Tu historia no se resume en cómo te tratan ahora. Y aunque no podemos obligar a nadie a querernos, sí podemos decidir qué hacemos con lo que nos queda en las manos. No te digo que corras a cambiar un testamento por rabia. Te digo que no dejes que el miedo o la culpa te impidan organizar tu vida y tu muerte, de acuerdo a lo que tú sabes que es justo para ti. Habla con alguien que entienda de papeles, pregunta, infórmate. No firmes por inercia. Y sobre todo, no confundas somos tus hijos con tenemos derecho automático a todo. Crié sola a mis hijos. De vieja, algunos me llamaron estorbo. Años después, no entendieron cómo habían perdido algo que nunca revisaron. La respuesta era simple: lo perdieron el día que dejaron de verme como madre y empezaron a tratarme como carga. Lo único que hice fue escribir